Bendiciones, queridos hermanos, en este día, Día del Señor. Agradecemos a nuestro Dios por este día, por el don de la vida, por su gracia y misericordia con cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo del 30 al 37. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Jesús, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este santo evangelio vemos cómo el Señor nos da unas normas para saber quién es el más importante en el reino de los cielos. Al inicio del santo evangelio, Jesús les dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y en 3 días de su muerte resucitará. Pero ¿por qué esos discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas? Tú y yo sabemos todo lo que padeció Jesús en este mundo por amor a cada uno de nosotros. No pasemos desapercibidos, queridos hermanos, todo ese grande amor que Dios tiene, que Dios mostró y aún sigue mostrando para todo aquel que lo busca. También la cruz hace parte de nuestra vida. También los sufrimientos hacen parte de nuestra vida. Los momentos duros y difíciles hacen parte de nuestra vida. Pero sabemos que no estamos solos en los momentos duros o en los momentos difíciles. Esa es nuestra fe. Sabemos que es Dios quien nos da las fuerzas para seguir adelante en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de tanta dificultad que quizás puedas estar pasando. Tener la certeza que Jesús murió, padeció, pero también resucitó por cada uno de nosotros. Y en segundo momento, reflexionemos sobre la pregunta que les hace Jesús a sus discípulos: ¿de qué hablaban en el camino? Jesús conoce el interior, Jesús conoce el proceder del ser humano, porque Dios nos ha creado. Ellos discutían que quién era el más importante en el reino de los cielos, quién era el más grande. Jesús toma a un niño, a un pequeño, que en ese tiempo era un ciudadano de segunda categoría. Pero Jesús lo llama, Jesús lo acoge
y también nos invita a nosotros a tener la capacidad de amarlo, de tener la capacidad, queridos hermanos, de encontrarnos cada día con Él, con el Maestro, e incluso de tener la sencillez y el corazón de un niño, de un pequeño. Y es ahí donde Jesús le dice: el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. Y aquí podemos, queridos hermanos, decir que el servicio también tiene que hacer parte de nuestra vida. Como cristianos católicos tenemos que servir al ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, tengamos esta actitud de servicio, esta sencillez de un niño, y no querer ser grande, no querer ser más que los otros. Hoy la sociedad, queridos hermanos, en una sociedad materialista, consumista, que va creando en el ser humano pasar por encima de los otros. No pretendamos ser más grande que los otros, sino más bien prestar nuestro servicio por amor a nuestros hermanos. Y para terminar, dice Jesús: el que recibe a uno de estos pequeños, es decir, a un niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que me recibe, sino a aquel que me ha enviado. Pidamos a Dios y a nuestra Madre Santísima que nos ayude, que nos dé la capacidad de servir como lo hizo también ella, nuestra Madre María. Salir de nosotros mismos para entregarnos a los demás. Y así decir como el salmista: pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi verdadero sostén. Jesús siempre está dispuesto a querer ayudarnos en los momentos duros y difíciles. Que nuestra Madre María, que nuestro buen Dios nos acompañe en este día. Y recuerda, no pretendamos ser más grande que los otros, sino más bien tener esa actitud de servicio, tener la capacidad de servir al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos ayuden en este camino de discipulado con el Maestro. Dios te bendiga, queridos hermanos.